Hola y bienvenido. Bueno, hoy no es una reparación la que vamos a hacer. Vamos a mostrar lo que es este mini taller que tengo acá y para ello vamos entonces a ver el centro de las atenciones, que no es un circuito sino el área de trabajo. Así que sin más, vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a comenzar el tour por aquí. El tour así, entre comillas, de mi taller, pues, de mi mesita aquí de trabajo aquí, en este lugar. Y bueno, por acá tengo mi soldador, el estaño. Por acá yo coloco lo que son apuntes y manuales de algunas de las herramientas que utilizo. Tengo por aquí papel milimetrado, tengo por aquí un pie de rey, bolígrafos y mi limpiador está lleno ahorita de estaño. ¿Eh? Este lo hice con una lata de esta de bebidas. La corté a la mitad, le limé la parte de arriba, le saqué esto, coloqué una esponja de esto y con esto es que mantengo limpia las puntas del soldador. Y entonces, bueno, eso es. Estas son unas altavoces para, para conectar lo que es este aparatico que ya lo vimos acá en unos vídeos anteriores, que es el detector de radiofrecuencia y baja frecuencia, inyector de señal, el 3 en 1 que tenemos por allí. Por aquí tengo una lupa, ¿eh? De 4X y 8X para el caso de ser necesario. Es muy importante tener esto en el taller para leer alguna de las nomenclaturas de algunos de los componentes. Esto que yo estoy haciendo hoy, lo estoy haciendo con la intención de que si alguien se quiere iniciar en la actividad de la electrónica, pues darle unas ligeras ideas de lo que se puede tener y de lo que sea necesario para, para, para ir armando su mesa de experimentación y de electrónica en general. ¿Okay? La electrónica es muy vasta, tiene muchas especialidades. Algunos trabajan con altas tensiones, otros con bajas y otros con aparatos muy grandes y otros con aparatos un poco más pequeños. Bien, vamos entonces, ya por aquí vimos que teníamos que, vamos a hablar ligeramente de algunas de las cosas y para qué es que se utilizan, para qué es que uno las tiene. Bueno, mire, cuando uno tiene uno de estos aparatos, ¿ok? Independientemente de la marca que sea, PiedRay nos puede ayudar en muchas cosas, ya que algunos de los componentes tienen medidas especiales que las podemos ver en los data chips y tal vez necesite uno hacer una medición para eso, así como también la elaboración de carcasas para algunos de los montajes que nosotros hacemos. Necesitamos medir que si son los interruptores, el espacio que tenemos adentro y para que nos encajen bien las cosas en las carcasas o en las cosas que nosotros montemos, pues una medida siempre exacta nos ayuda bastante. Ok, eh, tengo por acá papel milimetrado que muchas veces lo necesitamos para hacer los diferentes planos que uno tenga en mente elaborar. Siempre guardar los manuales de las herramientas que uno utiliza. Por acá tengo este también fue restaurado aquí. Un vídeo anterior yo lo utilizo como apoyo para iluminar así algunas veces. Una linterna para llegar a aquellos huequitos que no llega la vista. Estos son mis dos de los multímetros que tengo. Este más viejito, este tiene bastantes años conmigo. Este más reciente, más moderno, ya tiene capacidad de medir otras cosas.
Este lo conservo mucho porque tiene amperímetro, a este no lo tiene. Entonces, bueno, siempre lo tengo así en bolsitas plásticas porque hay mucha humedad y la humedad los afecta mucho por dentro. Se oxidan también algunos de los contactos, entonces los prefiero mantener así, ¿ok? La humedad relativa aquí es bastante alta. Este es mi soporte, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Tiene aquí, por supuesto, su lupa normal, pero yo no la utilizo mucho, me es más útil como para soportar lo que estoy soldando y para iluminar también lo que estoy haciendo en la mesa, ¿ok? Por aquí, más a un lado, aquí está el otro altavoz, ya que este es estéreo, ¿ok? Ahorita lo tengo desconectado, tengo todo, ¿sí? Tengo aquí tijeritas, navajitas de vez para ayudarme de vez en cuando. Por aquí guardo esto, que es un envase que lo relleno con alcohol isopropílico para hacer limpiezas. Por aquí tengo algunos de los químicos, no tengo los otros porque son muy grandes y no caben aquí. Por aquí tengo barniz. Este sirve para algunos embobinados o los circuitos cuando están oxidados se raspan y se vuelven a barnizar para que no tomen óxido otra vez. Un desengrasador, un limpiador de contactos y aquí en esta cajita, en este paquetico, que es lo que nosotros tenemos. A ver, ya lo vamos a ver, un momento. Aquí lo que tenemos es, estoy con una sola mano, entonces un poco más complicadillo. Okay. Bien, aquí lo que tengo es mi analizador de componentes, que también lo tengo así, empaquetadito. Es una buena ayuda para medir, ahorrar tiempo. De repente un transistor, entonces ponernos a adivinar a veces las paticas un poco tedioso. Entonces aquí lo colocamos y nos da todos los valores del transistor o del condensador, nos dice el SR, nos dice todas las cosas que son necesarias saber en determinados momentos. Es una buena ayuda para el laboratorio o el taller de electrónica. Entonces, si querían saber una recomendación, pues esta es una de ellas, ¿ok? Tranquilo que él se apaga solito. Entonces vamos a cerrar esto, ¿ok? Bien, entonces continuando por aquí a mano izquierda. Ya vamos a mejorar la luz aquí un momento. Ok, por aquí tengo protoboard. También lo tengo protegido con plástico para que no se ensucien los contactos internos. El protoboard, ¿para qué se puede utilizar? Bueno, pues para hacer los montajes. A veces tenemos que diseñar algún módulo y entonces yo prefiero montarlo, probar los componentes y después es que lo paso caramba, se me olvidó otra vez el nombre. A una baquelita soldado para que ya una vez que han sido probados los componentes y tener un certificado de que el montaje que estoy haciendo tenga funcionamiento total. Esto que tengo aquí es un soporte también. Por acá se colocan la placa, ya ahí uno la gira para la izquierda, para arriba, para abajo. Es muy poco lo que la uso, pero ha sido útil en algunas ocasiones. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí tiene una historia. No sé si vieron un video en el que yo hacía una alarma de incendio. Entonces esta es la campanita que uno toca así. Cuando llega a algún sitio que toca la campanita, bueno, esta es la base. Y se la voy a colocar a porque este señor a veces se desbalancea y es un poquito fastidioso. Entonces voy a aflojar
esta parte de acá, la voy a meter por allí, ya corté por acá estos sitios, y la voy a meter por debajo y pegarla aquí a los costados, ¿ok? De manera tal que él me resulte un poco más estable y no se me caiga tanto para los lados. Entonces eso es lo que tengo pensado para esta piececita, ¿eh? Vamos a colocarla por acá y vamos entonces a, bueno, ya hablé de esto y de la base esta del soporte, ¿ok? Esto regula para ancho, para el ancho de la placa en cuestión. Por aquí abajo, a ver qué tenemos. Bueno, por aquí tenemos tenemos una calculadora para hacer algunos cálculos rápidos. Aquí estaban, no sabía dónde lo había colocado. Bueno, estaban aquí. Vamos a ponerlo en su debido sitio. Esto que está aquí es un transmisor de FM. Lo utilizo para calibrar la sintonía de los aparatos de FM. Me ayuda bastante. Se conecta al móvil y después la emisora, la frecuencia que uno quiere aquí, la sintoniza en el radio. Y buenísimo para calibrar la sintonía. Y bueno, y por aquí tengo unos guantes. Aquí tengo unos guantes de estos de luz para iluminar así, ayudarme a los sitios así que son un poquito más complicados, utilizar una mano y otra para iluminar y elaborar. Y bueno, entonces esa es otra cajita que tengo por aquí. Cuando uno en el taller siempre es necesario tener algunas cajitas para guardar algunas de las cosas. Por acá que tengo, aquí ya tengo son unos guantes negros, esto para hacer las cosas, destornilladores, puntas de soldador y bueno, estos son algunas cositas que utilizamos en lo que es los talleres, en el taller pues. Bien, vamos entonces a ir a otro nivel que está por aquí más arriba. Por aquí más arriba tengo otro multímetro más. Este multímetro, vamos a verlo acá. Por supuesto, también lo tengo aquí envuelto en plástico. Este lo tengo más que nada para hacer los vídeos de acá del canal, porque tiene la ventaja sobre aquellos que esta pantalla me da la lectura desde cualquier tipo de ángulo. Entonces es más fácil colocarlo por allá o por aquí, acostado o parado, sea como sea, siempre puedo leer la lectura de la pantalla. Entonces vamos a apagar esto y a ver otra cosa. Este es el radiecito de AM. Aquí escucho los partidos. Y aquí también fue reparado recientemente acá en el canal. Es uno de los jugueticos que tengo aquí míos. A ver, que tenemos aquí es el mini osciloscopio, también ampliamente conocido, creo, en el canal. Muy útil. Como se dice, bueno, aquí está bien guardadito, también en su bolsita para protegerlo de la humedad. Esta es una zona cercana al mar y por supuesto también el salitre ataca los contactos y los metales, como bien todos sabemos. ¿Okay?
Entonces, eso es uno de los instrumentos que suelo utilizar aquí. Bien, vamos a empaquetar esto un momento. Bien, ya está aquí guardadito y descansando en este momento. Por acá vemos otras partes que tenemos aquí. Tengo acá unas pinzas, unas tijeras, y yo utilizo para cuando estoy haciendo alguna reparación y estoy desmontando las tapas. Bueno, guardo los tornillos acá para que no estén por allí brincando de allá y para acá a sus anchas. Por acá tengo transistores, una caja de transistores que han sido muy útiles para algunos montajes y para reparaciones. Por acá tengo un juego de tornillos, otro de para limpieza. También es un buen limpiador vamos a colocarlo de nuevo por acá. Por allí al fondo tengo otro redecito, este de FM. Ya le hice una reparación aquí en el canal. Okay. Tengo como 25 años con él. Y por acá tenemos portaobjetos. Son unos envases a los que le coloqué la tapa acá. Y bueno, por aquí tengo pilas y algunas otras cosas. Diferentes tipos de objetos. Aquí tengo, bueno, cosas, ¿sí? Que para que no estén por allí olvidadas. Vamos a colocar esto en su sitio nuevamente. Y bueno, vamos a ver por aquí un segundo estante pequeñito. Este es el primer nivel, este es el segundo nivel. Por aquí tenemos power bank. Los utilizo para recargar al TC1, también para recargar la batería del osciloscopio. Y bueno, y por aquí más arriba tenemos diferentes tipos de cintas adhesivas. Por aquí tengo un taladrito. Vamos a hablar de él también porque esto es una cosa que también es muy buena tenerla en el taller. Como bien dije al principio, esto es como una sugerencia de las cosas que nosotros podemos tener en nuestro pequeño laboratorio de electrónica, ¿ok? Esto, al igual que el protoboard, también nos es de mucha ayuda. Este es recargable. Los hay más fuertes, por supuesto, pero me ha servido para muchas cosas pequeñas, para mecanizar algunas piezas y cosas así. Es recargable también. Pienso adquirir otro un poquito más fuerte porque a veces le falta un poco más de caña. Entonces, bueno, esto es muy importante también porque nos ayuda por lo menos a hacer agujeros en los circuitos impresos para la colocación de componentes. Entonces, bueno, tengo aquí las diferentes boquillas para los accesorios, para limpiar óxido y esto. Por cierto, aquel tiene que pasar por manos de este señor porque se le está formando un poquito de óxido. Ya le he cambiado algunas piezas. Estos cocodrilos se los cambié nuevos y estas tuercas mariposa también se las puse nueva. Esto que está aquí a veces le enrollo, ahorita se le está acabando a uno, aquí a le queda ya un poquito de estaño, que muchas veces para no buscarlo el rollo de estaño lo tengo ahí a mano también.
Y bueno, ya creo que había hablado de él, sí. Bien, y entonces, si queremos tener comenzar con el taller de electrónica, siempre es bueno hacerse con un mini tool de estos. Y bueno, ese nos ayuda también a hacer algunas de las montajes y de las cosas que nosotros hacemos. ¿Ok? Vamos a asegurar esto aquí, no quiero que se me abra y bueno. Por aquí tengo esto. Este es un serrote de esos escolares. Lo pinté, le coloqué aquí en el mango sin este termo, no es termofusible, manga retráctil para que me sirviera un poquito más. Lo utilizo para cortar baquelitas y el plástico y muchas cosas. A veces las herramientas manuales también nos hace alguna ayuda. Por aquí tengo herramientas. Por aquí tengo también una maletica con diferentes cosas. Guardo aquí guantes, alambres, tornillos, diferentes cosas. Palitos para limpiar. Y bueno, y potenciómetros, jeringuillas para a veces introducir algún limpiador dentro de algún sitio inaccesible. También estas piecitas que son muy útiles, que ayudan a sostener los cables en su sitio, las bridas. Y bueno, eso siempre nos ayuda a mantener las cosas aquí. Esta cajita dorada que es de chocolates, aquí coloco los cocodrilos y algunos de los destornilladores. Los coloco aquí. Este destornillador también fue elaborado aquí en el canal. Pueden verlo en la lista de reproducción, cómo es que se hizo. Fue elaborado con este aparatico que está aquí, con el mini tool. Y bueno, esto lo colocamos por aquí. Por supuesto, si vamos a manejar ese tipo de herramientas, tenemos que cuidarnos los ojos. Entonces estos son de protección. Una vez se me partió un disco y tuve la suerte de que el disco, en vez de pegarme en la vista, me pegó fue en la frente, y de ahí más nunca intenté utilizar discos de corte sin las gafas de protección. Bien, entonces hablábamos de este que está aquí, de los Powerbank para recargar. Esto que tenemos aquí, que es esta es un aparato que voy a hacer aquí en el canal próximamente. Tiene conmigo ya 10 años. Esta la elaboré yo. El diseño es de este servidor que está aquí con ustedes. Es una linterna para la frente. ¿Okay? Lo utilizo aquí para iluminar mi área de trabajo. Vamos a verla un poquito mejor. Ya está. Voy a hacer una nueva. Le estuve haciendo unas reparaciones ya que se le quemó un LED. Ella es regulable. Vamos a ver, es regulable. Podemos, a ver, un momento. Tengo la mano ocupada. Ok. Le podemos ver diferentes ángulos. Y la voy a elaborar para el canal próximamente. ¿Okay? Si están interesados, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Es más estable que aquella. Esta era una que yo utilizaba, pero esta venía con un defecto. Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver. Entonces me puse y diseñé este que está aquí. Está hecha totalmente de madera.
¿ok? Esta no contamina. Entonces, ya más adelante les prometo que vamos a hacer una de estas. Una lupa para inspección visual y las famosas gaveticas. Por aquí que tenemos, bueno, entonces por aquí a mis pies, en la parte de abajo, tengo algunas de las herramientas un poco más pesadas, por decirlo de algún modo. Coloco aquí lo que son, aquí tengo componentes, vamos a ver esto, vamos a verlo, aquí bueno, tengo las resistencias, están clasificadas aquí por, las que empiezan por verde, las que empiezan por azul, las que empiezan por marrón, etcétera. Están todas aquí colocadas y estas que están por recién adquiridas y están por clasificar en sus debidos sitios. Condensadores, diodos, transistores y bueno, y algunas cosas que se han colado de otros sitios para acá. Y aquí tenemos varios circuitos integrados, 555, algunos 7404, puertas lógicas, etcétera. Esto que está aquí, miren, un antiguo LA4100, LA4100 antiguos, amplificador. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, interruptores, este tipo de cosas. Yo trato en lo posible de aquellas cosas que son viejas, no almacenarlas para no llenarme de cachivaches. Bien. Y por el otro lado también tenemos un poquito más de componentes y cosas así de que bien podrían ser útiles, más condensadores que estoy por clasificar y bueno, están aquí colocados. Vamos a allí en aquella maletita más abajo, allí tengo algunas piezas ya de taladro más grandes, la lámpara series, otros tipos de pinzas, otros tipos de soldadores, ya que no tengo uno solo, siempre procuro tener más de uno para no tener problemas de alguna cosa que me falle. Bueno, aquí lo que tengo son material de ferretería ya un poco más gruesa para trabajar cosas más pesadas, ¿okay? Que las tengo aquí organizadas también. Por supuesto, allí tenemos la cola, la pistola de cola caliente, cola térmica. Por aquí tenemos pinzas, marcador, lápiz. Tenemos por acá diferentes tipos de pinza. Esto que está aquí, que nos está iluminando ahora, también fue hecha aquí en el canal. Una lámpara de pila y corriente, así, corriente, pila, la perilla para sacudir el polvo, para limpiar cosas delicadas y por supuesto la colas y ese tipo de cosas, ok. Y bueno, por acá unas gavetas, pegamentos y cosas así que siempre utilizamos. Esto muy importante también tenerlo. Son destornilladores o ajustadores antiestáticos. Puntas. Por aquí tengo este es un soldador de gas. Me ha ayudado para muchísimas cosas, ya que sirve como una especie de
de soplete, entonces para doblar acrílicos o hacer mismo soldadura me ha servido bastante. Ok, ya tengo un vídeo sobre este aparato, así que si gusta saber un poco más sobre él, pues solo ver la lista de reproducción. Cepillitos, muy útil para cuando estamos una bomba de soldadora, cuando estamos haciendo limpieza en los aparatos. Pinzas de corte, cúter. Aquí tengo otros cúter que es de mayor precisión. Y bueno, esas son algunas cosas que nosotros utilizamos en el taller de electrónica. Vamos a ver otras cosas. Un momento. Peladores de cable. Y bueno, y más cosas. Destornilladores. Marcadores. Y bueno, y cositas recicladas para hacer contactos o ayudar a hacer alguna otra reparación. Bueno, ¿qué más? Algunas veces nos muestran a nosotros que si no tienes un multímetro de cierta marca, entonces porque no eres buen técnico. No hay que dejarse guiar por ese tipo de cosas. Como se dice, la sotana no es la que hace al monje. Cuando uno es técnico se puede resolver los problemas con las herramientas que se tienen a mano. Y una cosa importante es que nosotros somos responsables de saber cuáles son las limitaciones de las herramientas que tenemos. Y por supuesto, las herramientas nunca tienen la culpa. A veces tenemos que admitir que nos equivocamos porque somos humanos, ¿ok? Entonces, bueno, creo que ya le hemos dado una vuelta a todas estas áreas por aquí. Espero que les haya sido de su agrado y sin más a que hacer referencia, pues será hasta una próxima oportunidad, ¿ok? Entonces, sin más, será hasta la próxima. Así que, adiós y, como dije ya, hasta la próxima. Chao.